Dios les bendiga, hermanos y hermanas, ministros del Señor, líderes. Hoy seguimos con otro video instructivo con respecto al proceso de plantación de iglesias. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto el taller Sembremos Iglesias Saludables, donde contestamos nosotros por qué debemos plantar iglesias, donde contestamos también la pregunta ¿quién debe plantar iglesias? Cómo se ve esa iglesia que vamos a plantar y las diferentes estilos o formas de las cuales se planta una iglesia. Después miramos diagnóstico, que diagnóstico del sembrador tiene que ver con es para descubrir el plantador de iglesias o aquel que tiene un llamado a plantador de iglesias o aquel que tiene un llamado a ser pastor. Y diferentes dones, como maestros, como el que guía, como el que intercede, el que tiene misericordia, el que predica, todo ese tipo de dones ministeriales y de servicio que ayudan al pastor y al plantador en su ministerio, en su llamado. Muy bien. También en ese taller de diagnóstico hablábamos acerca de los temperamentos, ¿okay? Aquellos que tienen un temperamento dominante, sumiso, inspirador o competente. Que cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de temperamentos y debemos de entender esos tipos de temperamentos. ¿Para qué? Para poder trabajar en equipo. Hablábamos acerca de las 13 características también que debe tener un plantador de iglesias, y ahí agregamos otros que debería de tener. Y hablamos también acerca de los diferentes tipos de evangelismo que hay: testimonial, servicial, personal, ¿okay? Intelectual. O sea, cada uno de nosotros también tenemos diferentes formas de evangelizar. Entonces, todo este taller nos ayuda para que le da herramientas al plantador para poder ir y hacer su trabajo no solamente en la iglesia nueva que va a plantar, sino también le ayuda al pastor para descubrir dones y talentos que tienen sus miembros o líderes para poderlos poner según los dones que ellos tienen. Ahora bien, ahora vamos acerca de tómele el pulso a su iglesia. Y como el nombre del taller así lo dice, es tomarle el pulso a la iglesia sobre las 10 características que debe tener una iglesia saludable. Si usted ha visto todos estos videos instructivos, se da a dar cuenta que es repetitivo estas 10 características. Pues es lo que nosotros pensamos que debería de tener una iglesia, ¿okay? Para ser saludable. Y decíamos que usted puede tener 100 miembros y no quiere decir que es sana, pero tampoco quiere decir que está enferma. Usted puede tener una iglesia de 30 personas y no quiere decir que es sana, pero tampoco dice que es enferma. Entonces, ¿cómo descubrimos nosotros que su iglesia está creciendo o está trabajando o ministrando saludablemente o está cumpliendo la visión de Dios? Y vuelvo y repito otra vez las 10 características de una iglesia saludable. ¿Okay? Son 5 elementos. Los 5 elementos es lo que tiene la iglesia: visión, liderazgo, cuerpo ministrante, recursos y nexo, texto, contexto. ¿Okay? Funciones. Los 5 elementos es lo que tiene la iglesia, es lo que la iglesia es, digámoslo así. Pero las 5 funciones vitales, ¿okay? Tiene que ver con la funcionabilidad de los elementos que tiene la iglesia: proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Estas 10 características es de lo que trata este taller. Es un test, es una evaluación para saber si su iglesia está en esas 10 características y evaluar cuáles son. Se va a evaluar cada una de ellas: visión, liderazgo, proclamación, enseñanza, servicio, etc. Cada una de ellas se le va a hacer diferentes preguntas para cómo está su iglesia. Entonces, ya vamos a hablar acerca de esas preguntas y cómo tiene que usted contestar esas preguntas. Muy bien. Entonces,
cuando usted esté ya en el test, antes de estar en el test, perdón, usted tiene que hacer una línea, digamos, histórica de su iglesia. Usted tiene que, en el taller habla acerca de cómo era su iglesia antes, cuándo se fundó, cuántos pastores han habido en esa iglesia, cosas maravillosas, o si su iglesia está decayendo o está estancada en el presente, todas las cosas buenas y malas que han pasado hasta la fecha en su iglesia, ¿okay? Y su perspectiva de futuro o su visión de futuro, si tiene esa visión de futuro o esa perspectiva. Entonces es lo primero que va a hacer en Tómele el Pulso a su iglesia. Entonces aquí es recomendable que el pastor se siente con sus líderes primeramente y hagan esa línea histórica y se autoevalúen primero cómo están ustedes hasta ahorita, antes de ir al test de Tómele el Pulso a su iglesia. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se hacen? Usted va a contestar diferentes preguntas, como esta, digamos, cuando se le hace una pregunta acerca de visión, que es uno de los 5 elementos. Usted tiene una visión clara e inspiradora de liderazgo multiplicador cuando ministra según sus dones. O sea, si usted como pastor o como líder tiene una visión clara que inspira a su liderazgo según los dones, esa es una de las preguntas, ¿okay? Entonces, por eso es importante, hermano, es importantísimo, ¿okay?, que usted pueda hacer esta evaluación, porque usted podrá saber realmente cómo está su iglesia. Al final de las preguntas hay una hoja de tabulación parecida a la hoja de tabulación de diagnóstico, pero esto es más sencillo todavía, ¿okay? Entonces usted tiene que preguntar, ¿okay?, según esa evaluación. Allá en diagnóstico era del 1 al 5, aquí es del 1 al 10. Entonces, digamos 1 y 2 es una evaluación muy baja, ¿okay? Quiere decir que, digamos, usted hace una pregunta, digamos, vamos a la primera pregunta de visión. El liderazgo de la iglesia se reúne cada año para evaluar y planificar. Del 1 al 10, ¿usted cuál va a contestar? Esa es la primera pregunta de este test. Vuelvo y repito la pregunta. El liderazgo de la iglesia se reúne cada año para evaluar y planificar. Usted va a contestar. Usted va a contestar del 1 al 10. Entonces, 1 y 2 es muy baja, muy poco, mejor dicho, ¿okay? Si usted contesta entre 3 y 4, quiere decir que más o menos se reúnen, ¿okay? 5 y 6 significa regularmente, o sea que no es una constante. Si usted contesta un 7 o un 8, significa que usted lo está haciendo, pero no con excelencia. Y si usted contesta un 9 y un 10, quiere decir que lo está haciendo. Así que, para que quede claro, cuando usted conteste en la hoja de tabulación que sale al final del test, usted no va a contestar 2 números. Yo solo quiero un número. Solo se le pide un número, ¿okay? Si es 1 y 2, 1 o 2. Si es 3 y 4, 3 o 4. O sea, usted va a contestar según, como yo le he explicado, su evaluación. Y aquí es lo mismo que el test de diagnóstico. Si usted no contesta honestamente, si usted no contesta de una forma clara, ¿okay?, entonces su test no le va a salir realmente como es, cómo está su iglesia. ¿Y por eso es importante que esté el pastor y que estén los líderes? Porque a veces los pastores tienen una idea de cómo está su iglesia y los líderes tienen otra idea. Y entonces es para que se reúnan y vean sus evaluaciones y saquen ahí un equilibrio entre esas respuestas. Puede decir, tal vez el pastor tiene una visión clara, pero no la ha comunicado a sus líderes, porque sus líderes no saben cuál es esa visión. Un ejemplo. Entonces, para eso es este test. Entonces, por eso es importante
queridos hermanos, ¿ok?, que usted pueda hacer este test. ¿Okay? Vuelvo y repito, solo es un número que va a poner en la hoja de tabulación. Solo es un número. ¿Ok? Entonces, cuando usted termine las primeras 5 elementos, o sea, las preguntas de los primeros 5 elementos, ahí le va a salir una hoja que le va a ayudar a entender cuáles son los dones que tiene digámoslo así, sus líderes o sus miembros. ¿Okay? Hay una evaluación para saber si sus líderes o van a llenar una hoja, mejor dicho, sus líderes, y usted, pastor, también, cuáles son sus dones y talentos que tiene. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay que hacer un inventario de dones y talentos que tiene su iglesia. Por eso era importante primero hacer el diagnóstico del sembrador para saber cuáles son los dones que tienen sus miembros, cuáles son los dones que tiene su iglesia, usted, pastor, perdón, y sus líderes. Entonces ahí hay una hoja que se llama inventario de dones para saber cuáles son los dones que usted tiene, pastor o líder, o su congregación. Entonces tiene que hacer eso. Entonces esa hoja le va a servir al pastor para saber, fulana de tal, o así decimos nosotros acá, por no decir un nombre, pero vamos a decir un nombre. María tiene el don de predicación. Juan tiene el talento de la música. María Eugenia tiene el talento de la decoración. Entonces, como los hermanos van a contestar y van a decir cuál es su don y su talento, eso le va a ayudar al pastor para saber qué dones tiene. También le va a salir una hoja allí, después de los 5 elementos, de conteste los 5 elementos, le va a salir una hoja que sale ahí, análisis del movimiento del ministerio que usted tiene que hacer. Un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que vengan, la gente a la iglesia? Entonces hay unos puntos de entrada. Entonces usted va a poner ahí, ¿cuáles son mis puntos de entrada para que venga gente a la iglesia? Usted podrá poner ahí cultos evangelísticos, evangelismo de casa en casa, casas de paz que le dicen algunos, personas de paz que le dicen otros, tratados. Una puerta de entrada puede ser un evento especial como el Día de la Madre, como el Día del Padre o el Día del Niño, y usted hace una actividad no solamente para darle un regalo a esas personas, sino para que sea evangelístico, porque son los días donde podemos invitar a personas que vengan a la iglesia, que no son cristianas, que son parientes de los miembros de nuestra iglesia. Esos son puntos de entrada. Entonces, somos muy buenos nosotros para captar gente. El problema de nosotros es para retenerlos. Ese es el asunto, hermanos. Entonces, usted tiene un montón de puntos de entrada, y usted sabe, pastor, cuáles son sus puntos de entrada para atraer gente a la iglesia. El otro asunto aquí, en ese análisis del ministerio que sale ahí en esa hoja, le va a salir también ahí puntos de recepción. ¿Cuáles son los puntos de recepción? Entonces yo vengo, evangelicé a una persona, ¿qué hago con esa persona? No solamente si no acepto a Cristo, aunque no haya aceptado a Cristo, yo tengo que buscar la manera para traerla a la iglesia. Entonces por eso está el ministerio de consolidación, como se hace una llamada, se sigue visitando, se sigue tratando a esa persona y la invitamos a los cultos o a un grupo pequeño, aunque no haya aceptado a Cristo. Eso entonces son los puntos de recepción. Y usted puede añadir otros puntos de recepción. Vuelvo y repito, el primero son puntos de entrada, formas de cómo traer gente a la iglesia. La segunda es cómo mantenerla. La tercera es ya capacitando a esas personas. Usted puede tenerla, puedes instruirla ya en el ministerio de un discipulado formal, o a los que ya son hermanos ya con cierta madurez, a una escuela de líderes, entrenarlos en diferentes áreas como predicación, escuela bíblica, consejería, todo lo que a usted se le ocurra, hermanos. Puntos de entrada, puntos de recepción, puntos de capacitación y puntos de ministerio. ¿Qué significa eso? Estas personas han pasado un proceso. No es que de buenas a primeras ya van a servir en la iglesia en un grado ministerial.
Primero tienes que capacitarlos, entrenarlos y tienen que pasar un proceso, tienen que nacer de nuevo, tienen que aceptar a Cristo, tienen que arrepentirse, etcétera, 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 pasar el proceso de discipulado y después ponerlos a ministrar, enviarlos, ¿okay? En grupo de alabanza, diaconado, maestros, en el servicio general de la iglesia, todo lo que a usted se le ocurra, ¿okay? Entonces todo eso, hermano, es importante que tú lo debas de saber. Después de estas hojas que tú llenes como pastor, ¿okay? Viene el tiempo de las preguntas acerca de las funciones, ¿okay? Y aquí es importante, hermano, volvemos a lo mismo, se recuerda siempre, hermano, las 5 elementos y las 5 funciones. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos interesa que usted sepa de qué estamos hablando. Si usted no sabe de qué estamos hablando, o sea, si usted va a hacer este test y no sabe nada de las 10 características de una iglesia, entonces vamos a tener problemas. Entonces usted necesita, querido hermano, saber eso. Muy bien. Entonces ahí salen preguntas como, digamos, cuando hacemos preguntas de servicio a la comunidad, como ¿nuestra iglesia cubre las necesidades físicas de quienes lo necesitan? Entonces son preguntas como esas. Entonces volvemos a lo mismo. Usted tiene que contestar honestamente, hermano. Tiene que contestar sinceramente. Si usted no contesta, y disculpe, porque a veces nos hemos tenido a pastores que porque les da pena, no sé, o a los líderes, y no contestan honestamente. Como no contestan honestamente, su resultado no les sale como debe de salirle. Entonces al final de todas estas preguntas viene la hoja de tabulación y usted hace su resultado, si le salió bien, si le salió regular, depende de lo que usted le haya salido, ¿ok? Pero después viene otras hojas que usted va a llenar, como cómo hacer proclamación, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo proclamar? ¿Cómo puedo hacer que mi iglesia proclame? Pueden ser los cultos misioneros, puede ser a través de las redes sociales, Facebook Live, el WhatsApp, Jitsi, o sea, diferentes formas de cómo usted puede proclamar. Más en esta forma, en esta pandemia que tenemos, en esta crisis sanitaria, usted puede usar diferentes formas para proclamar. Después le va a salir ahí cómo yo puedo enseñar, pues discipulado. La red de multiplicación provee materiales de discipulado no solamente para adultos, sino que para niños, ¿okay? Puede formar un seminario o puede integrarlo a un seminario bíblico en la forma de la enseñanza, discipulado, y estructurar su iglesia en los diferentes niveles de discipulado y enseñanza en la iglesia. Dedicar un día de la semana a solo enseñanza. ¿Cómo hacer para que mi iglesia haga servicio de acción social? Se me ocurren tantas cosas. Un comedor infantil, consejería pastoral. Los ujieres son parte del servicio de acción social. Los maestros igual. La comunión. ¿Cómo hacer que no hayan esos grupos? ¿Okay? Hacer que los grupos eliminarlos de la iglesia, sino que todos trabajen en un mismo fin, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en una misma visión. Por eso es importante que el pastor tenga una visión, querido hermano. Igual, cómo hacer adoración, que el grupo de alabanza esté llevando a la gente a la adoración, no que ellos busquen adorarse, que ese es un problema con el respeto que se merecen los músicos, ¿ok? Es un gran trabajo el que tiene el Ministerio de Alabanza, porque nos lleva a la adoración, pero no solamente en la música, sino también el que dirige, el que predica. Pero como siempre he dicho, también es un estilo de vida. Hay que mostrar esa adoración fuera, ministrando. Por eso es importante el ministerio de intercesión en la iglesia. Súper importante, querido hermano, no debe de faltar. Entonces, así en pocas palabras y resumido, es el material de tómele el pulso a su iglesia. Así que no es tan complicado, ¿okay? Cuando vayas a la hoja de tabulación,
te va a salir ahí en una columna visión, liderazgo, cuerpo ministrante, igual los de funciones, proclamación, enseñanza. Te va a salir una columna para abajo y te va a salir ahí el número de la pregunta. Algunas tienen 8, algunas tienen 9 preguntas por cada elemento o por cada función. Entonces tú vas a poner ahí el número que tú respondiste. ¿Okay? Es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Después lo vas a sumar y de esa suma ahí te va a salir ahí que tienes que multiplicarlo por la cantidad de preguntas. Si te salió, digamos, la suma 54, lo vas a dividir, y si ese elemento tenía solamente 9 preguntas, entonces pues lo vas a dividir entre 9. Ahí te sale en la hoja de tabulación y ese es el porcentaje de ese elemento en tu iglesia. Igual así sucesivamente con los demás. Por eso yo les mando a ustedes la hoja de tabulación, les mando el material, les mando las diapositivas para que puedan trabajar en ello. Así que un placer estar con ustedes nuevamente. Cualquier duda, cualquier pregunta, entren a mi página de YouTube, ¿okay? A mi canal de YouTube, perdón. Me pueden contactar al WhatsApp, me pueden contactar por el correo. Así que Dios me los bendiga. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado del Ministerio Monte Sinaí.